Nosotras vamos a hablar del análisis que hace Freud del segundo sueño en el caso Dora, fragmento de análisis de un caso de histeria. Pocas semanas después del primer sueño, sobrevino el segundo, con cuya solución terminó el análisis quedando incompleto. No obstante, a Freud le sirvió para corroborar una hipótesis acerca del estado anímico, para llenar una laguna de su memoria y le permitió una visión sobre la génesis de otro de sus síntomas. Dora relata: ando paseando por una ciudad a la que no conozco. Veo calles y plazas que me son extrañas. Después llego a una casa donde yo vivo. Voy a mi habitación y hallo una carta de mi mamá tirada ahí. Escribe que, puesto que yo me he ido de casa sin conocimiento de los padres, ella no quiso escribirme que papá ha enfermado. Ahora ha muerto y si tú quieres, puedes venir. Entonces me encamino hacia una estación ferroviaria y pregunto unas 100 veces: ¿dónde está la estación? Todas las veces recibo esta respuesta: 5 minutos. Veo después frente a mí un bosque denso. Penetro en él y ahí pregunto a un hombre a quien encuentro. Me dice: todavía 2 horas y media. Me pide que lo deje acompañarme. Lo rechazo y marcho sola. Veo frente a mí la estación y no puedo alcanzarla. Ahí me sobreviene el sentimiento de angustia usual cuando uno en el sueño no puede seguir adelante. Después yo estoy en casa, entre tanto tengo que haber viajado, pero no sé nada de eso. Me llego a la portería y pregunto al portero por nuestra vivienda. La muchacha de servicio me abre y responde: la mamá y los otros ya están en el cementerio. La propia Dora se pregunta acerca de los motivos de sus acciones. ¿Por qué durante los primeros días que sucedieron a la escena del lago no dije nada acerca de ella? ¿Por qué se lo conté repentinamente a mis padres? Freud dice que seguramente esto se trata de una acción que está bajo la influencia de una manía patológica de venganza. Y Freud se pregunta, ¿por qué Dora se sintió tan ofendida por el cortejo del señor K? A raíz de esto, Freud le pide asociaciones con respecto a estar deambulando sola por una ciudad extraña. Ella recuerda haber estado caminando como una extranjera en una ciudad en desdén. Y recuerda que un primo se ofrece a acompañarla. Ella lo rechaza y va sola. Freud destaca esto porque aparece igual en el sueño. Por otro lado, agrega que ve un monumento en el sueño y lo asocia con unas postales que tenía ella en una cajita que había estado buscando el día anterior para mostrarle a unos parientes. No las encuentra y le dice a su mamá: ¿dónde está la cajita? Acá es donde asocia dónde está la cajita con dónde está la estación ferroviaria. En alemán es un término peyorativo de mujer porque en realidad la espera es por la mujer. Por último, la pregunta unas 100 veces se asocia porque la noche anterior el padre le había pedido coñac porque no podía dormir sin él. Y acá le pregunta a su madre dónde estaba la llave, en donde estaba el coñac. Y le dice, enojada: te dije unas 100 veces. De esta manera asocia el preguntar 100 veces con la pregunta por la llave de la caja. La llave es el correspondiente simbólico masculino y la caja los genitales femeninos. Por eso esto es una pregunta por los genitales. En la misma reunión familiar, alguien había brindado por el padre de Dora, expresando el deseo de que gozara de buena salud por muchos años. Dora había notado a su padre un tanto fatigado y había adivinado los tristes pensamientos que en él despertaban tales deseos, ya que era un hombre bastante enfermo. Esto explica el contenido de la carta que aparece en el sueño sobre de que su padre había muerto. También asocia la carta a la nota que ella había dejado a sus padres, en la cual se despedía y tenía intenciones suicidas. Freud dice que este elemento está comandado por una manía de venganza, y que es el primer componente del sueño, donde ella se va al extranjero y la nostalgia que sufre el padre al ella no estar le rompe el corazón y él termina falleciendo. Lo mismo sucede con la carta en donde se despedía por sus deseos suicidas. Ella queda vengada. Dora era la única que comprendía realmente lo que el padre necesitaba, como la asociación con el elemento del coñac que necesitaba para dormir. Freud dice que el mejor somnífero es la satisfacción sexual y que el insomnio hacía referencia a la insatisfacción sexual de él con su mujer, es decir, que él no duerme por tal motivo y que Dora entendía mejor que la madre cómo complacer al padre. Por otro lado, el elemento de la carta "si tú quieres", Dora asocia esto con lo que le había escrito la señora K a ella cuando le invita a pasar unas semanas en L, en la casa que tenían junto al lago. Freud investiga un poco más acerca de esta escena del lago
en la cual Dora dice que el señor K le empezó a decir algo y ella no lo deja terminar. Le da una bofetada y se va. Pero lo que sí le llegó a decir fue: usted sabe, no me importa nada mi mujer. En este momento se intenta ir a pie y le pregunta a un hombre que encuentra en el camino cuánto faltaba para llegar a la casa y le responde 2 horas y media. Esto también aparece en el sueño con la estación. Ella regresa y se vuelve a encontrar con el señor K, le pide perdón y le pide por favor que no cuente nada. Y allí parten a la casa. Por otro lado, el bosque que aparece en el sueño, Dora lo asocia con el parecido al bosque de la escena en el lago. También esto lo asocia con un cuadro que la hace acordar que ve tras un bosque unas ninfas, que son seres mitológicos. Freud también asocia esto con una parte de los genitales femeninos, ya que en los libros de anatomía sexual también se le llaman ninfas a los labios menores. Freud dice, estas ninfas que están ocultas tras el bosque denso son los labios menores que están ocultos tras el vello púbico. El hombre que aparece en el sueño, Dora se identifica al joven ingeniero atravesando este bosque. Detrás de esta escena se oculta la fantasía de desfloración. El hecho de que se destaque la dificultad del avance, así como la angustia sentida en el sueño, aluden a la virginidad que tanto destaca Dora. En otro pasaje la hallamos aludida por la Sistina, la Madonna Madre Virgen. Por lo tanto, el segundo componente es la fantasía de desfloración. Un hombre se esfuerza por penetrar en los genitales femeninos. Freud le comunica sus conclusiones a Dora y dice que éstas le deben haber causado una profunda impresión debido a que por estas conclusiones emerge un fragmento olvidado del sueño. Era la parte que ella se ve nítidamente subir las escaleras. Voy tranquilamente a mi cuarto y me pongo a leer un libro muy voluminoso que encuentro encima de mi escritorio. El acento recae aquí sobre 2 detalles, tranquila y grande. Grande era referido al libro. Con respecto a este gran libro que yace sobre su escritorio, Freud dice que seguramente era una enciclopedia, que los niños no suelen leer temas prohibidos tranquilos porque temen que los padres los descubran. Dora recuerda haber leído una enciclopedia, pero no de un tema prohibido, sino de apendicitis. Esto se debe a que una tía estaba muy enferma y un primo de Dora no podía ir a verla, ya que sufría de apendicitis. Esta buscó en la enciclopedia los síntomas de dicha enfermedad, la cual le quedó grabado el intenso dolor de vientre. Poco después de que falleció su tía, Dora padeció una supuesta apendicitis. A raíz del elemento subir las escaleras nítidamente, Dora lo asocia con que tras esa apendicitis que había sufrido empezó a tener dificultad para caminar y arrastraba su pie derecho, por eso muchas veces evitaba las escaleras. A los médicos les parecía una secuela bastante insólita, ya que no estaba acompañado del dolor del vientre. Concluyeron, por lo tanto, que era un síntoma histérico. Freud plantea que la neurosis se apropió de la enfermedad para usarla como una de sus manifestaciones, de manera que Dora se habría procurado una enfermedad, un castigo autoimpuesto por la lectura de temas prohibidos, en particular acerca del embarazo y del nacimiento. Con respecto a su síntoma histérico, que era la apendicitis, Freud le pregunta, ¿cuándo fue que tuvo esta apendicitis? ¿Antes o después de la escena del lago? Dora le contesta, 9 meses después de esta escena. Siempre que un síntoma histérico alcanza su máximo despliegue apogeo, figura un elemento fantasiado de la vida sexual, como por ejemplo puede ser el comercio sexual entre embarazo y el parto. El apendicitis figura como un parto. Si ella sufrió un parto 9 meses después de la escena del lago, es porque en su mente corrigió lo que sucedió allí. Es decir, que le hubiera gustado no que se interrumpa esa relación con el señor K, sino que darle una bofeteada e irse, sino haber tenido relaciones, quedar embarazada y 9 meses después tener el parto. El apendicitis es la corrección en el inconsciente del desenlace que tuvo esa escena del lago y figura como amor inconsciente por el señor K. Por otro lado, el problema que tiene en el pie simboliza el mal paso ligado a esta misma escena. Esta fantasía de defloración vale para el señor K, que a ella le hubiera gustado que este mismo la deflore y que ella misma era la Madonna que se había quedado viendo, ya que ella era virgen pero había soportado un parto. Al final de la segunda sesión, Freud se mostró bastante satisfecho con lo logrado, pero Dora le dijo, ¿acaso ha salido mucho? Por lo que Freud estaba predispuesto a ulteriores revelaciones. Al iniciar la tercera sesión, Dora expresa, ¿sabe doctor que hoy es la última vez que vengo aquí? Freud no sabía nada acerca de su decisión, entonces procede a preguntarle, ¿hace cuánto había decidido no venir más? Dora le responde que hacía 14 días. Freud le dice, suena como si se tratase de una muchacha de servicio, de una gobernanta, un preaviso de 14 días. Dora asocia que una gobernanta había dado un preaviso en casa de los K.
Era una gobernanta que el señor K había seducido y entre sus dichos le dijo: «No me importa nada mi mujer». Ella cedió, pero al poco tiempo el señor K ya no le hizo caso y ella lo odiaba por eso. La gobernanta le contó todo esto a sus padres y estos la obligaron a renunciar. Pero ella se quedó unos días más para ver si el señor K cambiaba de proceder y la volvía a cortejar, aunque esto no sucedió. Todo esto le contó a Dora. El motivo entonces de la bofetada de Dora al señor K en la escena del lago no era una afrenta por el atrevimiento de él, sino una venganza por celos. Cuando le dice: «Usted sabe, no me importa nada mi mujer», Dora debe haber pensado: «¿Cómo se atreve a tratarme como una muchacha de servicio?». Dora se identifica con esta gobernanta, ya que le cuenta a sus padres cómo ésta lo hizo, y lo hace 14 días después. Es decir, que Dora también esperó ese lapso, ya que tenía esperanzas de que el señor K retomara sus cortejos con ella y la tomara en serio. Por esto es que Freud infiere que, como el señor K nunca vino, entonces ella se empezó a vengar. También deduce que había un propósito colateral, y era moverlo al señor K mediante la acusación a que viaje donde Dora residía. Dora dice que esto es lo que primero el señor K se ofreció a hacer. Por esto Freud dice que la nostalgia por él se hubiera apaciguado y ella podría haber recibido de alguna manera la satisfacción que ella esperaba. ¿Cuál era esta satisfacción según Freud? Que se divorcie de la señora K y se case con ella. Pero Freud le dice: «Usted me ha contado que su mamá se comprometió teniendo 17 años y después esperó 2 años a su marido. La historia amorosa de la madre suele convertirse en el modelo para la hija. Por esto es que usted también lo esperaría y suponía que él solo esperaba hasta que usted fuera bastante madura para convertirse en su mujer. Por ello es que el tercer componente es la espera del novio. Espera para alcanzar la meta, que el fin último es con respecto a las expectativas con el señor K». Mientras él despliega todas estas interpretaciones, Dora lo escuchaba sin contradecirlo, pero luego se despidió de él de la manera más amable y cálida, con deseos para el próximo año. Este fue un equívoco acto en venganza de parte de ella porque nunca regresó.